La sabiduría que proviene de lo alto es la sabiduría de Dios que está contenida en su santa palabra y a través de ella se ilumina la vida del hombre de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, a este manantial que proviene de lo alto, la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda al santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Les invito para que meditemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos trae el relato de la elección del primer Papa a la Iglesia. El primer Papa a la Iglesia fue Simón, a quien el Señor le cambia el nombre por Pedro, que significa piedra. Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Sí, el Señor fue muy claro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fijémonos que no dijo 1000 iglesias o mis iglesias, no. Jesús dijo: mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y sobre esa sola iglesia va a estar al frente el apóstol Pedro y los demás sucesores. Hasta la fecha han sucedido a San Pedro 266 papas. El actual papa es el Papa Francisco. Por tanto, Cristo no fundó muchas iglesias como pareciese hoy en día al ver esa cantidad de iglesias, cada una diciendo que Cristo la fundó. No, la única que ha sido fundada por Jesús la fundó en el año 33 de nuestra era, bajo la persona de Pedro, el primer papa, con una unidad universal, es decir, católica, porque eso es lo que significa católica, es decir, universal, con una misma cabeza visible, el sucesor de Pedro, con una misma doctrina, con una misma unidad, con una misma Eucaristía que se hace en memoria de Jesús, con las mismas palabras pronunciadas por Jesús y de la misma manera como lo pidió Jesús, con una misma fe, con un mismo bautismo, unos mismos sacramentos, una sola unidad y una sola comunión. Y así ha subsistido por 2000 años, a pesar de los asaltos y embestidas del enemigo, porque la promesa hecha por Jesús siempre se cumple, y es que los poderes del infierno no la derrotarán. Es más, sería interminable hacer la lista de calumnias, oposiciones, falsedades y absurdos que ha sufrido la Iglesia Católica a lo largo de 2000 milenios. Y a pesar de ello, la Iglesia de pie, firme, fiel al Señor, porque precisamente esas persecuciones, agresiones y ataques, en vez de destruirla, la han fortalecido y la han consolidado en el mundo. Además, no es de extrañar que el ataque,
que la persigan, si ya el mismo Señor lo había advertido. Si a mí me han perseguido, con mayor razón los perseguirán a ustedes. Ahora bien, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué se ataca a la iglesia? ¿Por qué se le persigue? Bueno, habrían muchas razones, pero nombremos algunas. Primero, existe un marcado interés por destruir su credibilidad. Y todo para reducir su capacidad de trabajo, efectivamente, contra el sinsentido, contra la inmoralidad, contra el desorden de una sociedad que quiere hacerlo todo a espaldas de Dios sin contar con Él. Segundo, se busca desacreditar a la iglesia para minimizar su autoridad y su influencia en una cultura que pretende darle todos los espacios a los placeres sin límites, al relativismo moral, al pensamiento único, a lo políticamente correcto, a lo que destruye al hombre. Por tanto, no es de extrañar que la enseñanza de la iglesia cause cierta molestia y cierto desagrado, pues la verdad no siempre es aceptada con facilidad. Y tercero, pues se denigra y se calumnia a la iglesia porque, ¿quién lo creyera?, se ha vuelto un negocio lucrativo. Sí, muchos al explotar el sensacionalismo, al sembrar la sospecha y al alimentar ciertas pasiones, les ha generado dinero, mucho dinero. Y muchas personas, no solo ateas o indiferentes, sino también bautizados y hasta creyentes y practicantes, se están lucrando a costa de la denigración de la iglesia, convirtiéndose en los nuevos Judas Iscariotes que venden a Jesús y a su iglesia, no ya por 30 monedas de plata, sino por muchísimos dólares y euros y más. Hermanos, esta es nuestra iglesia católica. Ha sido fundada por Jesús en la persona de Pedro y sobre la sangre derramada por muchos mártires. Tú que eres bautizado, eres iglesia. Sintámonos felices y orgullosos de pertenecer a la única y verdadera iglesia de Cristo el Señor. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.